Buenos días compañeros, justamente para más detalles de eso nos encontramos con el ingeniero Paul Sarúe, quien es presidente del Cuarto Congreso Paraguayo de Vialidad y Tránsito que se va a realizar el año que viene. Buenos días ingeniero, estamos en vivo para Canal Pro. Muchas gracias, Nicolás. Antes que nada, desearle a toda la gran teleaudiencia de Pro felices fiestas y un próspero año nuevo para todos. Segundo, hablar sobre este congreso que es cada 2 años organiza la Asociación Paraguaya de Carreteras, que es un organismo donde están todos los que tienen que ver con la construcción de caminos. Tiene que ver Ministerio de Obras Públicas, las empresas constructoras en Cavialpa y en Capaco, las empresas consultoras, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Católica de Ingeniería. Es decir, todos los que tienen que ver con construcción están en esta Asociación Paraguaya de Carreteras. Y cada 2 años hacemos un congreso que los 3 primeros fueron muy exitosos a nivel nacional y traíamos expertos extranjeros para que den clases magistrales sobre los últimos adelantos de la construcción de caminos. Y en este cuarto congreso que se va a realizar el 1 y el 2 de octubre del año 2020, va a ser internacional. Es decir, el prestigio de nuestro congreso subió de categoría y hoy van a venir los mejores expertos para que den clases magistrales y vienen en el último congreso estuvieron más de 150 extranjeros que vinieron a nuestro congreso y en esta oportunidad nosotros pensamos que como mínimo van a venir unos 300, 400 extranjeros a escuchar todos los temas del congreso y lógicamente más de 1000 profesionales paraguayos que nos juntamos todos en el congreso. En este caso va a ser en el Hotel Bourbon acá en Asunción y estamos muy optimistas. Ya se está trabajando sobre este congreso y realmente es muy útil para el Paraguay. Traen un solo ejemplo, plantas hormigoneras que antes se tenía que poner piedra nueva, cemento asfáltico nuevo, arena nueva y se hacía la mezcla. Hoy, sin embargo, se recupera parte del asfalto viejo que ya no sirve y se pone hasta un 30% dentro de la mezcla y eso abarata enormemente en todos estos recapados y toda esta reconstrucción de rutas que se hacen en el Paraguay, donde tenemos 7.000 kilómetros de rutas asfaltadas y cada vez que se hace algo nuevo, se usa lo anterior también, ¿verdad? Y eso abarata los costos. Entonces realmente todo este tipo de adelanto sale en el extranjero y nosotros vía Congreso traemos inmediatamente acá al Paraguay. ¿Cuáles son los temas en los que se va a basar este congreso? Y de todo. Es decir, ahí se analiza desde la parte de estudios de suelo, de tipos diferentes de cemento asfáltico, pavimentos rígidos de hormigón, que en esta oportunidad esperemos que se fabrique más cemento y tengamos más cemento en el Paraguay para que se comience a construir los pavimentos también, pavimentos rígidos con cemento, porque realmente eh, dura mucho más años un pavimento rígido que uno asfáltico y el Paraguay tiene que usar más cemento en la pavimentación. La ley ya está, exige un 15% de todas las rutas pavimentadas que sean de pavimentos rígidos, pero por falta de cemento todavía no se llevó a la práctica eso. ¿Cuál es el resultado que tuvieron con las otras 3 ediciones de este congreso que ya se realizaron? Y una era este ejemplo que te di, que fue lo último, y constantemente de todos, una cantidad de temas que agarraron diferentes empresas, consultoras, vinieron consultoras también extranjeras a trabajar en el Paraguay para ayudar, porque si uno hace una cantidad X de obras, a nivel local se usa el 100%, pero en este caso particular, para todo este plan que se ejecutó acá en el gobierno de presidente Mario Abdo Benítez y siendo ministro Arnoldo Win, se necesitó también consultoras extranjeras que vinieron, trajeron su experiencia, trajeron los técnicos más
todos que tienen masterados en el extranjero y vienen a colaborar en el crecimiento del Paraguay, en hacer proyectos que hagan que las rutas duren más tiempo. Y una de las cosas, por ejemplo, que salió claro era de que se tenía que pesar todo el transporte, no tenía que haber sobrecarga, porque la sobrecarga destruye todas las rutas por más bien que se hagan. Eso, por ejemplo, fue una de las cosas que en el Congreso hubieron exposiciones sobre ese tema y claramente dijeron, y eso implementó el Ministerio de Obras Públicas, y hoy electrónicamente se miden en todas las rutas más importantes, existe el pesaje de los camiones y disminuyó enormemente el sobrepeso de estos camiones que transitan en las rutas, y eso hace que lógicamente las rutas se mantengan mucho más años con un gran ahorro en mantenimiento de rutas para el país. O sea, se podría decir que son muy altas las expectativas y también las incidencias que tendrá este Congreso en el sector de la construcción. Una consulta, ¿cómo le fue al sector de la construcción este año? ¿Qué balance se puede hacer? Y óptimo, óptimo. Realmente se cumplieron las promesas iniciales de las obras que iban a ser ejecutadas y se hizo mucho más que eso. No hay un solo departamento de la República, de los 17 departamentos, que no tengan nuevas rutas asfaltadas. En Asunción prácticamente todas las costaneras norte y sur van a estar terminadas, ya están contratadas. Por ejemplo, la costanera norte se está terminando ahí en el Jardín Botánico y va a permitir un ahorro para 100.000 vehículos que pasan todos los días en la zona del Jardín Botánico, que vienen de Luque, los habitantes de Mariano, de Limpio, con un calvario todas las mañanas y la noche. Ahí se está terminando y se está ejecutando en este momento el último tramo de la costanera norte y se va a poder llegar al puerto de Asunción en 10 minutos desde ese lugar. Ya se adjudicó la obra de la costanera sur, del Bañado Sur, que va desde el Cerro Tacumbú hasta el Cerro Lambaré, una autopista de 7,7 kilómetros, donde se va a hacer un refulado y se van a construir 2.500 viviendas para toda la gente que vive ahora en Cateura, en el barrio Santa Ana, en todos esos barrios que cada vez que llueve tienen que mudarse todos los años, un sacrificio para la familia, para la educación, no tienen colegio, están bajo agua, es decir, realmente un drama. Eso ya se adjudicó a la empresa, ya se va a construir hoy. Se tenía que abrir los sobres de la oferta económica para el puente Chacoí Asunción, una obra de una importancia enorme, primero porque hoy la gente que viene de la Argentina, que mucha gente viene de la Argentina por Falcón, tiene que irse hasta Puente Remanso, dar toda la vuelta y tarda más de 1 hora y media en dar esa vuelta. Sin embargo, en este caso particular, en menos de 15 kilómetros, línea recta, ya van a poder cruzar y estar directamente ya en Asunción. Se empalma con la costanera norte, ¿verdad?, esta obra. Entonces realmente es un gran beneficio para toda la gente que sale y que entra de la Argentina por Falcón. Tener otro puente, tenemos el puente Remanso, pero tener otro puente es una seguridad, porque cualquier cosa siempre puede llegar a ocurrir, ¿verdad?, en cualquier construcción. Y imagínense si no se puede habilitar de repente el puente Remanso por el motivo que sea. Sería realmente algo muy grave para la economía paraguaya. Bueno, eso, por ejemplo, es algo que con este otro puente también se va a tener esa seguridad de que se va a tener dos puentes que unan el Chaco con Paraguay en la zona de Asunción. Después, comenzando del norte, se está construyendo el corredor bioceánico, que toda la producción de Mato Grosso do Sur produce 20 millones de toneladas de soja. El Paraguay 10.500.000, es decir, ese estado brasilero produce el doble que todo el Paraguay. Y esa soja llevan casi 1.000 kilómetros al Atlántico para tomar un buque
para llevar a China, porque se va casi toda la soja se va a China, a los países asiáticos. Eso, por ejemplo, va a ir por carretera, va a cruzar el Chaco paraguayo y va a ir a Antofagasta, a los puertos del Pacífico. Esa es una ruta fundamental que ya se está construyendo. Itaipú ya está haciendo el proyecto, financiando con el Ministerio de Obras Públicas sobre el puente Puerto Murtiño, Puerto Murtiño. Ese puente, al estar ese puente habilitado, lógicamente se va a desarrollar enormemente todo el Chaco paraguayo con esa construcción de esa ruta. La Traschaco, no hace falta que diga, estaba en pésimas condiciones, ya prácticamente imposible de transitar. Promesa del ministro Arnoldo Winde que iba a dividir en 8 tramos la Traschaco y no hacer una sola licitación de 500 millones de dólares, donde las empresas paraguayas no podían competir en la licitación porque la exigencia para hacer 500 kilómetros de ruta en 3 años se necesita muchísimo equipo. Dividió en 8 tramos de más o menos 50, 60 millones de dólares por tramo, y eso permitió que todas las empresas paraguayas puedan competir, y el costo original está bajando gracias a la competencia de las empresas paraguayas, y están ganando la licitación las empresas paraguayas ahí también en la Traschaco. El tramo de Pozo Colorado a Concepción, ahí había casi 30 kilómetros que ya era tierra, ya no había más pavimento. Cada vez que llovía la gente de Concepción tenía serio problema de venir a Asunción, y la gente de Pedro Juan también, que usa ese corredor por el Chaco para llegar hasta Asunción. Eso también se adjudicó en 3 tramos, siempre con obras de 50, 60 millones de dólares, donde participan las empresas paraguayas, también extranjeras, porque lógicamente cualquier crédito del BID, de la CAF, y eso es para todos los países miembros. Pero como ya cumplen las empresas paraguayas para obras de este tamaño, entonces eso hace que realmente puedan competir, y están ganando las empresas paraguayas. Viniendo, vamos a decir, se está haciendo el corredor de exportación, un crédito del JICA, desde Cedrales hasta Natalio, bordeando el río Paraná, paralelo a la ruta sexta, que es un emporio de producción de soja, y que realmente con esta ruta se va a poder recolectar y abaratar enormemente el costo, que hoy tenían que hacer 60, 70 kilómetros camino de tierra, y cuando llueve no se puede transportar porque lógicamente los caminos no permiten, ¿verdad? Ahora se está haciendo ese asfaltado, se está construyendo el puente de Franco a Foz de Iguazú, un puente internacional fundamental, el puente de la Amistad. Hoy estaba leyendo en la prensa que hay miles de camiones que no pueden cruzar porque ya no hay capacidad, el puente de la Amistad no tiene capacidad. Bueno, ya se está construyendo gracias a Itaipú, gracias a la gestión de Itaipú con el Ministerio de Obras Públicas, ese puente que es fundamental en la zona de Ciudad del Este. Se está haciendo también, Itaipú está haciendo un viaducto importantísimo para solucionar ahí en el kilómetro 7, para solucionar el problema de la entrada y la salida a la ciudad de Ciudad del Este. Yacyretá, por fin se llamó a licitación y se adjudicó la obra de Añacuá, porque Yacyretá es la empresa que más posibilidad tiene para generar muchísima más energía en el Paraguay, energía hidráulica. Tiene la primera de las obras, que son esta de Añacuá, que va a tener un aumento del 10% de la generación de lo que produce hoy Yacyretá de más. Después vienen 3 turbinas más que se tienen que construir, que ya está en proceso de preparar los proyectos. También Yacyretá para aumentar de 20 a 23 turbinas en Yacyretá. También se está trabajando en Itatí Tacorá para hacer una represa de 5.000 millones de dólares más o menos que va a costar. Y después está Corpus, que el gobierno de Alberto Fernández dijo que era prioridad para la Argentina, la construcción también de estas obras. Es decir, que
muchísima mano de obra también que ya se comenzó a generar en Yacyretá y que va a desarrollar todo el sur del país en forma exponencial. Y ruta la costanera de Pilar, que también anunció el ministro Arnoldo Win en su balance, una obra fundamental porque es la vida de la gente de Pilar. Cada vez que hay crecidas, que llueve, se inundan y sufren realmente. Ahora se van a hacer las obras definitivas, una costanera como la de Encarnación, que en Encarnación tiene 27 kilómetros y en Pilar tiene 15 kilómetros, pero una obra muy importante con todos sus desagües cloacales, pluviales, es decir, una obra de primera magnitud para solucionar. Se está construyendo también de Villeta a Alberdi, se está terminando ya el tramo. Uno de los dos tramos de Alberdi a Pilar también se está construyendo con el puente sobre el río Tebicuaremí, y lo que está faltando ahora es otro tramo que me imagino que este año se va a llamar a licitación porque los fondos ya están y se va a adjudicar también esa obra. Otra obra fundamental que se está haciendo el proyecto, que ya Fonplata dijo que iba a financiar, es la obra que viene de Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, hasta Ipejú, porque se hizo y ahora se entregó la obra y se terminó de Curuguatú, Ipejú, y de Ipejú 220 kilómetros para llegar hasta Pedro Juan Caballero. Esa ruta va a ser una ruta fundamental cuando esté concluida, igualito que la que fue la ruta de Hernandarias hasta Salto Guairá. Eso me tocó a mí en mi juventud construir esa ruta. Allá por los 70 comenzamos a construir esa ruta. Y era todo monte. Y eso hoy es todo soja, todo es producción, es un desarrollo tremendo. Asimismo es la zona esta de Curuguatú hasta Pedro Juan Caballero, bordeando. Entonces va a ser una zona que ahora con este tramo hasta Ipejú hay miles de hectáreas ya que ya se produjo de soja y la gran producción que se está haciendo ahí en esa zona. Y lógicamente hasta Pedro Juan Caballero tiene una posibilidad de más de 2 millones de toneladas de soja solamente sobre esa ruta que se construye, que el presupuesto es de más o menos 200 millones de dólares. Y 2 millones de toneladas a 300 dólares, estamos hablando de 600 millones de dólares por año de producción de soja sobre una ruta de 200 millones de dólares que cuesta, ¿verdad? Justamente toda esta obra que usted me estuvo mencionando y otras más son las que presentó el ministro de Obras en su balance que dio a conocer esta semana. Sin duda va a generar un gran impacto positivo en el país. Pero la pregunta es, ¿cómo está la participación de empresas paraguayas en todas estas obras de infraestructura que está realizando y va a realizar el Ministerio de Obras Públicas? Y yo diría que arriba del 85% de todas las licitaciones ganaron las empresas paraguayas. Hoy conseguir un motorniveladorista, un operador, un ingeniero, un laboratorista, un topógrafo, es dificilísimo. Subieron ya, vamos a decir, lo que se pagaba, ya subió la parte de recursos humanos, lo que se le debe pagar a los empleados. Es decir, hay muchísimo trabajo en toda la República y todas las empresas paraguayas están con trabajo de todos los tamaños, desde las empresas chicas hasta las empresas grandes, ganando grandes obras o construyendo puentes. Más de 4.000 metros lineales de puentes están en ejecución en este momento. Y eso hacen por lo general empresas de gran tamaño y que tienen trabajo gracias a eso. También se está haciendo puentes de acero que son prefabricados, que se colocan en el lugar inmediatamente, que le da también trabajo a la gente que trabaja con acero, ¿verdad? Con hierro, para construir estos puentes, no que sea solamente de hormigón. Es decir, que realmente el gremio, la gente de las consultoras, los contratistas, están en un momento óptimo en este momento porque están con mucho trabajo. El ministerio paga regularmente, si no se atrasa en los pagos, y la expectativa ya se llegó a una ejecución de 700 millones de dólares hasta noviembre, y con el certificado de diciembre
seguro que se va a llegar a más de 800 millones de dólares de ejecución de obra, que es un récord en la República del Paraguay. La expectativa para el año que viene son de 1.200 millones de dólares, que es esto que se solicitó, aumentar hasta un déficit fiscal de un 3% para que exista suficiente dinero para que se puedan ejecutar todas estas obras que estamos hablando, ¿verdad? Justamente acerca del déficit, ¿cuál es su opinión en torno a las deudas que adquiere el Estado para financiar estas obras de infraestructura? Yo te agradezco esta pregunta porque esto es fundamental. Yo también leo en la prensa algunos que dicen, pero se está endeudando el país, se está endeudando el país. Para entender nomás este tema, la deuda hace 5 o 6 años atrás era de 3.000 millones de dólares del Paraguay. Hoy es 8.000 millones de dólares, es decir, 5.000 millones de dólares de más de la deuda externa del Paraguay. Pero el PIB del Paraguay hace 6 años atrás era de 30.000 millones de dólares. Hoy es el PIB 45.000 millones de dólares. Es decir, que con 5.000 millones de dólares de deuda, hoy el PIB, que es la riqueza del Paraguay, ¿verdad?, subió 15.000 millones de dólares, 300%. Y como el ejemplo que te dije, en una ruta que se construye, que cuesta 200 millones de dólares, por ejemplo, la de Pedro Juan Caballero hasta Ipenjú, la producción de soja, la expectativa es de producir 2 millones de toneladas de soja, que son 600 millones de dólares todos los años. Entonces, con una inversión de 200 millones, el país recibe 600 millones de dólares por año, solamente en el rubro soja. Entonces, realmente, la deuda hace 6 años atrás era del 25% del PIB. Hoy, gracias a que subió a 45 millones del PIB, por más que aumentó la deuda, bajó a 20-21% del PIB la deuda. Si nosotros seguimos a este ritmo invirtiendo en el Paraguay y que todo el Paraguay se produzca, que el Chaco realmente produzca lo que tiene que producir, también el Chaco, que por falta de infraestructura de ruta no producía, pero que ahora va a producir, eso va a hacer que nuestro PIB de 45.000 millones salte a 90.000 millones de dólares. Entonces la deuda externa va a bajar a 15, 16, 17% del costo. Otros países en Europa están todos endeudados 100%. Argentina está 100% de su PIB endeudado, Brasil 80%, Paraguay estamos hablando de 21%. Es decir, tenemos para endeudar en inversión. Eso también quiero aclarar. En inversión, no en gasto corriente, no en contratar más funcionarios públicos, no en gastos que no sean de inversión, porque los gastos de gasto corriente no se trasluce eso en aumento del PIB del Paraguay, en riqueza del Paraguay. Eso es gasto. Sin embargo, inversión se traduce en inversión se traduce en en multiplicación de la economía paraguaya. Concluyendo un poco, se podría decir que se vienen buenos años para el sector de la construcción, hay una alta participación de empresas paraguayas en todas estas obras de infraestructura, tenemos una deuda relativamente o quizás muy manejable y también vamos a tener unos grandes réditos por todas estas inversiones que se están dando. Así es, y no, vamos a decir, tenía para hablar mucho más todavía de los puentes internacionales, como hablamos de Chacoí, allá Puerto Murtiño y la hidrovía, el canal del Pilcomayo. Pilcomayo, por ejemplo, no es algo que se ve y que está cerca de la gente, pero es fundamental lo que ha ocurrido, de que hoy en aguas bajas, antes de las grandes crecidas del Pilcomayo, ya está entrando el agua hasta General Díaz y hasta Estero. Realmente eso es muy importante para toda la economía de la ganadería y también de la agricultura, que está comenzando ahora a producirse ahí sobre el borde del Pilcomayo, desde Pozo Hondo hasta Falcón, vamos a decir, ¿verdad? Es decir, que realmente en todos los aspectos se ha hecho, y todo esto ha sido construido en un más de 85% por empresas paraguayas
y dando muchísimo trabajo a mucha gente paraguaya y también, lógicamente, a las consultoras que hacen los proyectos y fiscalizan todas estas obras, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Una alegría de poder conversar contigo, Nicolás.